Entonces el día de hoy vamos a empezar con el tema de números racionales. ¿Listo? Entonces para ello vamos a empezar con un poco de historia. Entonces, ¿qué son los números racionales? Los números racionales anteriormente se llamaban números quebrados, luego pasaron a ser números fraccionarios y luego pasaron a ser los números decimales como los conocemos ahora. Entonces, números quebrados se llamaban así porque se trataba de quebrar una cosa en partes. Entonces, por ejemplo, si teníamos que repartir algo, ¿cierto? Entre varias personas lo que hacíamos era quebrarlo, ¿cierto? Y entregarlo a la persona en partes. Pero ello no garantizaba que fuera en partes equitativas para todo el mundo. ¿Listo? Entonces luego pasó a llamarse números fraccionarios. ¿Y los números fraccionarios qué son? Entonces, los números fraccionarios se llamó a la partición de esa unidad en partes iguales. Entonces ahí fue cuando se empezó a hablar de la media tasa, ¿cierto? Que ya sale con cantidades, que ya sale también la gramera para garantizar que sean partes iguales, ¿cierto? Ya hay cosas que vienen partidas en partes iguales, porque de pronto al partirlo, yo no sé si ustedes veían, pero digamos sus abuelas o sus mamás lo que hacían era hacer un círculo con el cuchillo y luego sacar las partes para ser un poco más equitativos, ¿cierto? Y luego también aparecen los números decimales, ¿sí? Entonces, los números decimales son los que hacen parte de la manera de escribir los fraccionarios, ¿cierto? Entonces, para ver los fraccionarios también hay una clasificación. En los números fraccionarios están las fracciones propias, que son aquellas que tienen el denominador mayor que el numerador. Están las fracciones impropias, que son aquellas que tienen el denominador menor al numerador. Y están las fracciones mixtas, que son aquellas que tienen una parte entera y una fracción, es decir, aparece un número entero normal al lado, ¿cierto? Al lado izquierdo y al lado derecho aparece la fracción. Y están los decimales, ¿cierto? Que los decimales se usan mucho en la repartición de cantidades, digamos, más que todo líquidas. Entonces, tenemos acá las tres clasificaciones. Está el decimal exacto, decimal puro y decimal mixto, ¿sí? Entonces, en el decimal exacto está cuando tiene una cantidad de cifras que se pueden contar. En este caso tenemos un 1,25 centésimas y ese 25 pues se puede contar, tiene dos cifras, ¿cierto? Y ya termina ahí el número. Está el número puro, decimal periódico puro, que es cuando se tiene una, dos o tres cifras o más cifras que se repiten, ¿cierto? Pero empiezan inmediatamente después de la coma. En nuestro primer ejemplo podemos ver que 4,34, 34, 34, entonces la cifra que se repite es el 34 y se repite infinidad de veces. Entonces es infinito. ¿Listo? También está el 1,6666 y ese es decimal puro porque arranca después de la coma, además que tiene el 66666 que se repite. Pero no son solamente esos los números que se pueden hacer así, ¿cierto? Hay infinidad de números. Luego tenemos los mixtos, ¿sí? Entonces el mixto es una combinación de los dos. Tenemos una parte decimal pura, ¿sí? Una parte que se puede contar, ¿cierto? Una decimal exacta, que en este caso sería el 0 en el ejemplo de arriba, y en el ejemplo de abajo sería el 2. Tienen una cifra pura, exacta, y una parte decimal periódica que se repite. En ese caso sería el 3 y en el otro sería el 5. ¿Listo? Entonces, esos son la clasificación de los números decimales, el exacto, el puro y el mixto. Y ellos son los números racionales. ¿Listo? Ahora, los invito a que hagamos la actividad. La actividad tiene que ver con
la clasificación de esos números. Es decir, van a aparecer números fraccionarios, ¿cierto? Y los vamos a clasificar en números, en fracciones propias, impropias y mixtas, y van a aparecer decimales y los vamos a clasificar en decimales exactos, decimales puros y decimales mixtos. ¿Listo? Entonces espero haya quedado clara la información y nos vemos en una próxima oportunidad.